This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo ilegalmente ocupado de Palestina. En el programa de hoy consideraremos qué significará en la práctica el reconocimiento de un Estado palestino por parte de varias potencias occidentales, incluido el Reino Unido, 2 años después del 7 de octubre. En nuestro primer informe, Latifa Abu Chakra repasa las decisiones y acciones clave que nos han llevado a donde estamos hoy, 2 años después de la operación del 7 de octubre por parte de combatientes de la resistencia palestina. La campaña por el reconocimiento global del Estado de Palestina se ha acelerado, ya que numerosas potencias occidentales, incluidos Gran Bretaña, Francia, Portugal, Australia y Canadá, han reconocido formalmente a Palestina. ¿Pero por qué ha tardado tanto? ¿Y qué significa realmente para los palestinos? Palestina ha estado afectada por el juego colonial durante más de un siglo. En 1917, la Declaración Balfour vio al Reino Unido dar su apoyo a un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Poco después, el Reino Unido asumió un mandato colonial sobre Palestina tras la Primera Guerra Mundial. En 1947, la recién creada Naciones Unidas aprobó una resolución para particionar la tierra palestina, y en 1948, pandillas terroristas sionistas desplazaron por la fuerza a 750.000 palestinos de su patria durante la Nakba, que condujo a la creación del régimen sionista, que fue rápidamente reconocido por las principales potencias mundiales. Sin embargo, la tierra palestina restante nunca se convirtió en un Estado. Jordania se anexionó Cisjordania, mientras que Egipto tomó el control de Gaza. En la década de 1960 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, para representar y coordinar la resistencia palestina, y fue reconocida y apoyada por numerosos países no occidentales. En 1974, la OLP obtuvo estatus de observador en la ONU, después de que su presidente Yasser Arafat se dirigiera a la Asamblea General. Pero los momentos críticos llegaron en 1988, cuando la OLP declaró un Estado independiente de Palestina. En cuestión de semanas, más de 70 estados habían reconocido el país. Sin embargo, un gran número de países, principalmente en Occidente, se negaron a reconocer un Estado palestino, incluso mientras apoyaban una llamada solución de 2 estados. Eso siguió siendo así hasta hace muy poco, pero después de que el régimen sionista intensificara su campaña genocida contra Gaza tras el 7 de octubre, algunos países occidentales, incluidos España e Irlanda, decidieron finalmente reconocer a Palestina. A medida que el genocidio ha continuado, otros países occidentales se han enfrentado a crecientes llamados a seguir su ejemplo. ¿Pero qué ha logrado esto realmente? El régimen sionista ha dejado claro que no aceptará la existencia de un Estado palestino, y el reconocimiento occidental de Palestina no ha detenido a Israel hasta ahora. Parece que el reconocimiento es ahora un gesto simbólico, sin enfrentar las realidades sobre el terreno. Las banderas palestinas pueden ondear en capitales extranjeras, pero son las excavadoras, los puestos de control y los aviones de guerra sionistas los que dictan lo que realmente sucede en Gaza y Cisjordania. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Saim de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Watch. Y se une a nosotros como colaborador invitado de hoy, el periodista palestino de Gaza que ha trabajado como corresponsal de noticias para numerosos medios de comunicación internacionales, Youssef Al-Helou. Bienvenido al programa. David,
David, como decía en mis comentarios iniciales, ya han pasado 2 años desde la operación del 7 de octubre por parte de los combatientes de la resistencia palestina. Los países occidentales ahora se están desviviendo. No es así por reconocer un Estado palestino. Quiero decir, ¿esa es una especie de indicación del éxito de la operación hace 2 años? 2 años es mucho tiempo en política y hemos visto cómo decenas de miles de personas mueren asesinadas como resultado, viendo las imágenes todos los días de niños siendo asesinados por los sionistas. ¿Es una victoria para la resistencia palestina o es una victoria para los sionistas? Bueno, es ambas cosas, ¿no? Y esa es la cuestión. La resistencia palestina ha tenido un gran impacto en los últimos 2 años y, por supuesto, el que más y más gente reconozca un Estado palestino. Esta resistencia palestina no ha sido derrotada. El eje de la resistencia, aunque ha sido debilitado, no ha sido derrotado. Así que estas cosas en sí mismas son un signo de la victoria del eje de la resistencia. Por otro lado, los sionistas han sido extremadamente exitosos en soldar su dominio tecnológico para destruir la resistencia al mismo tiempo que la intimidación que han ejercido sobre las potencias occidentales y al mismo tiempo que usan eso para acorralar a los estados árabes y musulmanes, de modo que apenas hay un solo estado que se alíe con el eje de la resistencia. Así que es una pregunta complicada, pero la resistencia palestina no ha sido derrotada. No, ciertamente. Y mientras tanto, por supuesto, tienes a Donald Trump proponiendo básicamente una carta sionista, realmente, que está tratando de disfrazar como un plan de paz. ¿No es así? Bueno, de nuevo, sí y no. Quiero decir, esta es una carta que ha sido primero lanzada públicamente, pero, sin embargo, también es claramente algo a lo que los sionistas no van a adherirse. Así que todas las cosas en esa carta que parecen significar la retirada de las fuerzas de ocupación a líneas particulares y en diferentes etapas. Todo eso son cosas que el primer ministro Benjamin Netanyahu ya ha dicho en hebreo al Parlamento israelí, que no hará nada de eso. Así que está perfectamente claro que aunque es una carta sionista, los sionistas no le prestarán atención y que los americanos lo saben y esperan eso. Sí, ciertamente. He oído a algunos comentaristas decir que si aplicaras el plan de Trump a Ucrania, entonces las naciones occidentales se levantarían en armas y dirían que absoluta indignación es. Simplemente muestra los dobles raseros, ¿no? Pero, Youssef, quiero decir, ¿por qué crees que los estados occidentales durante décadas han estado empeñados en perseguir una solución de 2 estados, mientras se negaban a reconocer un estado palestino? Uno de los temas centrales para poner fin al conflicto en Asia Occidental es que los palestinos han estado luchando por la justicia y la autodeterminación, y eso es la estadidad palestina. La mayoría de los países europeos reconocieron a Palestina, pero este reconocimiento es simbólico. Creo que no quieren marginar a Estados Unidos, por lo que se mostraron reacios a reconocer a Palestina como Estado. Pero con los últimos desarrollos con respecto al genocidio, creo que están tomando una ruta diferente a la de Estados Unidos. Pero si este reconocimiento conducirá a un Estado palestino real, eso está por verse. David, el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, dijo que reconoció a Palestina porque quiere mantener viva la perspectiva de una solución de 2 estados. Pero quiero decir, eso ha estado muerto en el agua, ¿no? Durante décadas, realmente. Ya sabes, desde Oslo, que quiero decir, sabes, Israel absolutamente nunca iba a, en cierto modo, lo incumplieron, básicamente, desde el primer día, ¿no? Bueno, por supuesto, ha estado muerto en el agua desde antes de que quisiera se pensara. Quiero decir, la idea de que se pueda tener un Estado palestino y un Estado israelí en el Levante está muerta en el agua, porque nunca habrá posibilidad de que Israel como Estado judío coexista con sus vecinos. Tiene que perseguir la estrategia maximalista que ha llevado a cabo desde el comienzo del movimiento sionista, que es crear un gran Israel, y no están contentos con toda Palestina, y no digamos con Cisjordania y Gaza, no están contentos con eso. Quieren Jordania, quieren Egipto, quieren Siria, quieren Líbano, incluso quieren parte de Irak, ciertamente, como parte del gran Israel. Así es que eso es lo que buscan. Siempre ha sido lo que han buscado. Así que la idea de que pueda haber un Estado judío y un Estado palestino es inviable. Solo debe haber un Estado palestino y el Estado judío debe ser desmantelado y los colonos deben ser enviados a casa. Youssef, me refiero al genocidio en Gaza. Todavía está en curso, ¿no? Y cada vez desaparece más Palestina. Entonces, ¿qué están reconociendo exactamente los estados occidentales? ¿Están simplemente participando en un ejercicio fútil de maquillaje en respuesta a la indignación de sus respectivos electorados? ¿Crees?
Creo que este reconocimiento es simbólico. Solo quieren absorber la ira y la frustración de sus ciudadanos en todo el mundo, porque no quieren ser asociados con ser cómplices de genocidio. Por ejemplo, Starmer fue presionado por Trump para que no reconociera a Palestina como Estado, pero procedió a reconocerla porque no quiere ser acusado de ser partícipe del genocidio israelí en Gaza y porque el Reino Unido exporta armas a Israel. Así que no creo que sean genuinos cuando se trata de este reconocimiento, porque Netanyahu dijo que no permitirá el establecimiento de un Estado palestino y Estados Unidos dijo que este reconocimiento es una recompensa para lo que ellos denominan terroristas. Bueno, David, ¿qué crees que será el impacto de la oposición declarada de Donald Trump al deseo del régimen sionista de anexarse Cisjordania? Quiero decir, ¿crees que lo dice en serio? Y si lo hace, ¿Benjamin Netanyahu y el régimen sionista le van a prestar atención? No lo dicen en serio y no van a prestar atención en cualquier caso. Y él sabe que no van a prestar atención. Es una farsa. Todo esto es una farsa para atraer a los estados musulmanes y árabes y aplastar la posibilidad de cualquier oposición seria a la entidad sionista en el Levante en general. Así que todo es una farsa. Y una vez más, los americanos te han mentido 4, 5, 6, 7 veces. Lo sensato, en mi opinión, sería concluir que los americanos son mentirosos y que nunca te dirán la verdad y tomar decisiones consecuentes con eso. Y por supuesto, esas decisiones deben ser que los estados árabes y de hecho los estados musulmanes en general se unan, se alejen de Estados Unidos y comiencen la tarea histórica de desmantelar la entidad sionista. Sí, ciertamente. Bueno, Youssef, quiero decir, las condiciones que muchas naciones occidentales han aplicado a su reconocimiento de un Estado palestino simplemente convertirían a Palestina en un Estado nominal, ¿no? El reconocimiento de Palestina no debe ser condicional. Para que cualquier Estado palestino sea viable, significa que no solo tiene que formarse, sino también tener soberanía. Así que la soberanía es el factor más importante cuando se trata de que los palestinos tengan su propio Estado, tener el control de sus fronteras, su cielo, su mar. Así que incluso con este Estado desmilitarizado y neutralizado, no va a funcionar porque estará bajo control israelí. Estará bajo escrutinio israelí y el Estado palestino tardará años en implementarse porque Israel obstaculizará el establecimiento de este Estado. Nuestro próximo informe analiza la respuesta de la colonia sionista a la decisión del gobierno del Reino Unido y otros países occidentales de reconocer oficialmente a Palestina. La campaña para reconocer a Palestina ha sido sometida a una andanada de desinformación y sabotaje sionista, además de negar la historia palestina y afirmar que el Estado palestino pondría en peligro la seguridad de Israel. El régimen sionista también se ha opuesto al reconocimiento argumentando que sería una recompensa al terror después del 7 de octubre. Más allá de su retórica infame, los líderes sionistas han intensificado sus amenazas de anexionarse Cisjordania y han sido explícitos en su negativa a aceptar una solución de 2 estados, a pesar de que las potencias occidentales se aferran a la idea. Netanyahu ha dicho que no habrá un Estado palestino al oeste del río Jordán y también declaró que durante años ha impedido la creación de ese Estado terrorista contra una presión tremenda, tanto nacional como del extranjero. El ministro sionista Bezalel Smotrich ha instado a Netanyahu a anexionarse Cisjordania inmediatamente, diciendo: «Señor primer ministro, este es el momento y está en sus manos». Otro ministro, Miki Zohar, desestimó el reconocimiento como declaraciones sin sentido que huelen a antisemitismo, mientras también exigía más expansión territorial. Los sionistas han dejado claro que si el mundo insiste en reconocer a Palestina, Israel simplemente la erradicaría sobre el terreno. Pero, aunque los sionistas aparentemente han despreciado la campaña de reconocimiento, parece que también han intentado perturbarla. En la reciente reunión de la Asamblea General de la ONU, numerosos líderes mundiales occidentales declararon oficialmente que su país había reconocido a Palestina. Casi al mismo tiempo, el Servicio Secreto de Estados Unidos reveló que había desmantelado una red de más de 300 servidores SIM y 100.000 tarjetas SIM en el área de Nueva York, que eran capaces de paralizar sistemas de telecomunicaciones y llevar a cabo ataques telefónicos anónimos. Se sugirió oficialmente que tal red podría haberse utilizado para interrumpir la reunión de la Asamblea General. Si bien los perpetradores permanecen desconocidos, el hecho de que el intento coincidiera con el reconocimiento generalizado de Palestina hace difícil
ignorar que Israel se beneficiaría de cualquier interrupción de los procedimientos. Está claro que el régimen sionista está decidido a continuar su genocidio en Gaza y su anexión de Cisjordania para lograr el sueño sionista de un único Estado israelí. Esto significa que las celebraciones por el reconocimiento de Palestina son prematuras. El enfoque debe permanecer en la acción material para detener a los sionistas de llevar a cabo sus planes genocidas para erradicar a Palestina por completo. Bueno, David, quiero decir, tienes a líderes sionistas ahora, me refiero, diciendo que nunca reconocerán un Estado palestino y de hecho piden más apropiaciones de tierras, como si ahora algunas personas podrían pensar, bueno, eso es algo bastante nuevo, pero esa siempre ha sido su posición, ¿no? Realmente, quiero decir, desde el mismo comienzo de sus proyectos coloniales de asentamientos, solo que quizás los disfrazaban un poco más diplomáticamente, pero nada ha cambiado realmente, ¿verdad? Bueno, no lo disfrazaban más diplomáticamente. Si miras atrás a los primeros escritores del sionismo, como Herzl, por ejemplo, y otros, entran en gran detalle sobre lo que pasará a los nativos. Mantendrán a los nativos allí, o los nativos se encargarán de cosas que a los judíos no les gustan. Y una vez que eso haya sucedido, entonces pueden trasladarlos y deshacerse de ellos. Y ese será el comienzo de un gran Israel. Ha sido el plan desde el mismo comienzo y por supuesto, tan pronto como tengan la oportunidad de hacerlo, lo harán, lo promulgarán. Es por eso que no puede haber ningún Estado judío en el Levante. Tiene que ser demolido, tiene que ser desmantelado y de lo contrario simplemente habrá los comienzos de un imperio sionista en toda la región. Claro, no, ciertamente. Bueno, Youssef, reconocer a Palestina, quiero decir, no detendrá las ambiciones territoriales de Israel ni pondrá fin al genocidio, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees que hay detrás de su rechazo absoluto a la campaña de reconocimiento? La comunidad internacional manifiesta una preocupación creciente ante el reiterado incumplimiento por parte de Israel de las normas del derecho internacional. Sus acciones, a menudo al margen del consenso global, han generado un amplio rechazo. Israel se opone a la autodeterminación palestina basándose en argumentos como la limitación territorial, la insuficiencia de reformas por parte de la autoridad palestina y una falta de confianza hacia sus contrapartes. En este contexto, el reconocimiento de Palestina por parte de varios gobiernos parece reducirse, en la práctica, a un gesto diplomático que delega en Israel la decisión final sobre su concreción. Sin embargo, este reconocimiento requiere de mecanismos que garanticen su efectividad. Es imperativo que Israel acate el derecho internacional y las resoluciones de la ONU, y que Estados Unidos asuma un rol de mediador imparcial y constructivo, en lugar de avalar acciones militares desproporcionadas o asociar de forma generalizada a los palestinos con el terrorismo. Bien, David, el intento de interrupción alrededor de la Asamblea General de la ONU, quiero decir, debería servir como una llamada de atención, ¿no?, sobre el abuso de la tecnología por parte del régimen sionista. ¿O crees que las campanas de alarma seguirán siendo ignoradas por, ya sabes, varios gobiernos y otros que están usando esta tecnología? Bueno, la experiencia de los últimos 70 u 80 años es que cuando los sionistas subvierten deliberadamente la infraestructura o arquitectura de seguridad nacional de sus supuestos aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania, lo que sucede es que se ignora. Incluso si hay investigaciones, el FBI podría hacer una investigación de la CIA, simplemente se ignoran. Y eso es lo que sucedió cuando, ya sabes, cuando llevan a cabo todo tipo de ataques. Y ese ha sido el caso incluso con líderes contemporáneos como Trump. Le han contado la forma en que los sionistas espiaron a la Casa Blanca y él fingió que no estaba sucediendo. Y eso es lo que sucede una y otra vez. No hay un reconocimiento público de ningún tipo de problema de una amenaza de las empresas tecnológicas israelíes que tienen acceso a datos sensibles para la seguridad nacional. No hay un sentido público de que eso sea un problema en absoluto, aunque debe haber personas en el Estado secreto que son conscientes de que esta es una amenaza real, pero no tienen el poder para hacer nada. Youssef, quiero decir, ¿crees que la razón por la que aquellos que han celebrado el reconocimiento de Palestina por parte del Reino Unido es porque están aferrados a mirar las cosas a través del prisma del derecho internacional, en lugar de la descolonización y el antisionismo?
Muchos países alrededor del mundo obtuvieron su libertad con sacrificios. Palestina sufre del colonialismo israelí, así que no es una celebración de esta revolución, sino más bien, ya sabes, que sus gobiernos están haciendo algo para sujetar a Israel al derecho internacional. La falta de rendición de cuentas, la impunidad de la que Israel ha estado disfrutando es, ya sabes, lo que enfurece a las masas en todo el mundo. Así que la gente dice que es un buen paso. Creo que es un buen paso en la dirección correcta, pero se debe hacer más para hacer cumplir este reconocimiento y poner fin primero al genocidio de Israel, el asedio y su ocupación militar y colonización. Bueno, David, me refiero, tú has hablado regularmente, ¿no?, sobre la necesidad de desmantelar el sionismo. Pero, ¿qué crees que se puede hacer más allá de las declaraciones simbólicas? Bueno, quiero decir, las declaraciones simbólicas del Estado palestino, por supuesto, necesitan ser impulsadas mucho más lejos. Y eso, por supuesto, significa, en países fuera de Asia Occidental, significa el desmantelamiento del sionismo en el Reino Unido y Estados Unidos. Eso significa todos los miles y miles de cuerpos sionistas y la forma en que los sionistas han podido infiltrarse en todas las áreas significativas tanto de la política nacional como exterior. Todo eso necesita ser erradicado y la gente necesita ser enviada a la cárcel. Mucha gente debe ser enviada a la cárcel. En Asia Occidental misma necesita haber un alejamiento del poder estadounidense. Países como Qatar, Bahrein, los saudíes necesitan unirse con Irán, Líbano y Yemen y decidir que van a, de una vez por todas, eliminar a los sionistas del Levante. Esa es la única solución posible. Ciertamente necesitamos cambiar a los líderes políticos, ¿no?, para que esto suceda. Sí, en realidad, pero Youssef, finalmente, ¿qué dirías que son las acciones materiales más urgentes? Entonces, que los movimientos globales y las naciones, por cierto, necesitan tomar ahora mismo para resistir los intentos de Israel de erradicar totalmente a Palestina. Israel debe sentir la presión, por lo que se deben imponer sanciones, los proyectos de desinversión, retirar sus inversiones, porque sin esta rendición de cuentas, sin esta presión, Israel continuará para siempre maltratando a los palestinos y tratándolos como subhumanos. Mucha gente está pidiendo la campaña BDS, boicot, desinversión y sanciones. Muchos piden distanciar a Israel de las actividades deportivas y culturales, porque no acatará el derecho internacional, por lo que deben ser presionados para hacerlo. Bueno, eso es todo por hoy, así que me gustaría agradecer a nuestro invitado, Youssef Al-Helou, y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones periódicas, y volveremos con más revelaciones sobre las nefastas actividades de la colonia sionista la próxima semana. Hasta otro nuevo Palestina Desclasificada. Adiós. Make a note in your diary to join us next week.